Mientras la Ejecutiva Socialista y las federaciones autonómicas guardan silencio ante la debacle del PSOE en Extremadura y con el temor evidente de que el golpe se repita en Aragón y Castilla y León, una voz crítica rompe el muro del búnker. Anuncia un manifiesto para enero, a modo de carta a los Reyes Magos, con un objetivo muy claro: articular una alternativa socialdemócrata frente a lo que denomina la podemización del proyecto de Pedro Sánchez. Al frente de esta iniciativa está el exministro socialista Jordi Sevilla. Una rebelión que puede quedarse en nada o convertirse en el primer movimiento serio hacia el postsanchismo. La respuesta desde la Moncloa, pues nos ha hecho esperar y ha llegado una vez más por el mismo canal. Óscar Puente, el encargado habitual de salir al ataque contra Paje, Madina o cualquiera que se atreve a cuestionar al puto amo. Sevilla lo va a intentar, alguien tiene que hacerlo, porque probablemente esa generación de socialistas no solo tiene esa responsabilidad histórica, sino que además es la que más respeta y más respeto ha demostrado por las siglas y por lo que representan. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El Partido Popular en Extremadura asegura ahora que, que no tiene líneas rojas para pactar con Vox. ¿Quién lo diría, viendo cómo ha cambiado el relato desde la última negociación de María Guardiola con los de Abascal? Pero Vox no se conforma, aprieta aún más y descarta por el momento cualquier abstención que facilite un gobierno del Partido Popular. Y eso que todavía ni siquiera se han sentado a negociar. Espadas en alto entre ambas formaciones, y en medio de este pulso político irrumpen voces socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el alcalde de León, que piden a su partido una reflexión. Si de verdad no quieren que la ultraderecha entre en los gobiernos, lo más sensato, dicen, sería la abstención del PSOE para permitir así que Guardiola gobierne sin la dependencia de Vox. A esta posibilidad no ha querido responder hoy la nueva portavoz del gobierno, Elma Sainz, que se ha estrenado en el cargo junto a otra ministra, Milagros Tolón. Laura Zembranos, buenas noches. Hoy tenemos una nueva imagen del Consejo de Ministros. Buenas noches, José Luis. Pues sí, el Gobierno ha actualizado su foto oficial en las escaleras de Moncloa, ya sin Pilar Alegría y con la incorporación de Milagros Tolón como ministra de Educación. Primer Consejo de Ministros para ella y también primera rueda de prensa posterior ya como portavoz para Elma Sainz. ¿Y qué asuntos se han tratado? Pues han sido tres, principalmente que suben las pensiones, las mínimas más de un 7% y las no contributivas hasta un 11%. También se refuerza el escudo social con un incremento del 11% y también se sube el ingreso mínimo vital. Y en materia de transporte se prorrogan las ayudas en vigor y se aprueba el bono único de transporte. Lo que no ha ido a Consejo de Ministros son los presupuestos generales. Bueno, pues pese al batacazo del Partido Socialista en Extremadura y la pérdida de 108.000 votos, unos 40.000 dicen que se han quedado en casa, otros 35.000, según Metroscopia, han votado el PP, 27.000 se fueron a Unidas por Extremadura y 5.000 dieron su respaldo a Vox. Bueno, pues a esta situación, desde el Gobierno siguen sin hacer autocrítica y la única lectura que hacen es que el PP ha permitido que Vox suba sus apoyos. Sí, es que la nueva portavoz defiende que quien ha adelantado las elecciones es el Partido Popular y que por lo tanto son los que tienen la culpa. Y atención a esto, porque Elma Sainz pide que entre todos se impida a Vox llegar al gobierno, pero a la vez el PSOE confirma que no facilitará un gobierno en solitario del PP porque no se abstendrán en Extremadura. Dos mensajes casi opuestos y por ello dicen que el Partido Popular está ahora más atado que antes. El Partido Popular decidió esta convocatoria electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más atado que nunca el Partido Popular a Vox. Por eso apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en el sentido de preservar de las instituciones, preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones.
Bueno, en el PP no quieren que Vox quiera entrar en los gobiernos para no desgastarse, dicen que les ven muy cómodos en la oposición y a la vez aseguran que es muy difícil pactar ahora mismo absolutamente nada con el PSOE de Sánchez. Ante la negativa a una abstención socialista, Esther Muñoz dice que el PSOE vive en un búnker y que no se da cuenta de sus acciones. Y sobre Vox, mantiene sus dudas sobre si ellos quieren estar dentro del gobierno. Si en el búnker de Moncloa no son conscientes de que el tsunami se les viene, allá ellos. Mejor. ¿Qué va a pedir, qué no va a pedir? Pues lo veremos, ¿no? No sé si finalmente pedirá estar en los gobiernos. Yo les veo muy cómodos fuera, en la oposición. La verdad, no les veo con muchas ganas. Estaban en los gobiernos y decidieron salirse porque no les gustaba la gestión. Yo creo que Vox no va a querer entrar en el gobierno. Si Vox quisiera entrar en el gobierno no se habría ido de él. Porque asumir el gobierno significa asumir responsabilidades. Bueno, ayer fue el expresidente extremeño Juan Carlos Ibarra el que pidió en la Ejecutiva Regional Socialista que su partido se abstuviera para dar la presidencia a Guardiola y evitar así que Vox marque sus políticas. Un debate que desde Ferraz se ha zanjado con un contundente no. Pero, Laura, no es el único que apoya a Ibarra esta propuesta. Sí, porque hemos encontrado más voces discordantes en el PSOE que apoyan esta abstención. Hablamos del alcalde de León, José Antonio Díez, incluso lanza un dardo a la dirección del partido. Escuchen. Una posición, una propuesta que yo creo que es sensata, coherente y que facilitaría sin lugar a dudas también la gobernabilidad, ¿no? O sea que no creo que haya nada extraño. Otra cosa es que, como dije ayer, que la dirección del partido, que últimamente no anda demasiado acertada, pues no opine lo mismo, pero bueno. Bueno, pues ahí está el dado. Dice que últimamente la dirección de su partido anda poco acertada. Bueno, ¿y qué opina la Junta de Castilla y León del resultado de las elecciones en Extremadura? Porque somos los siguientes después de Aragón. Pues aquí en Castilla y León mantienen que cada comunidad tiene sus peculiaridades y que la situación es diferente, pero sí que reconocen que pueden verse influidos por los resultados de Extremadura. Deseamos lo mejor para una comunidad hermana y vecina como es Extremadura, y lo mejor es que tenga un gobierno estable, con capacidad de llevar a cabo iniciativas y, por tanto, que hubiera un acuerdo que permitiera garantizar una legislatura. Cada comunidad es distinta. Es verdad que las tendencias pueden marcar. Y hoy les hemos pedido su opinión sobre este tema, si creen que los resultados de Extremadura se van a extrapolar a Aragón y Castilla y León. El 67% de nuestros espectadores creen que sí, que las elecciones en Castilla y León se van a ver influenciadas por estos comicios. Sin embargo, un tercio de votantes opina que no tendrá que ver. Muchas gracias, Laura. Luego volvemos contigo. Hay más cosas que contar en este último programa de Cuestión de Prioridades y tienen el honor de estar aquí hoy con nosotros en este último programa de 2025. Guillermo Garavito, buenas noches. ¿Cómo estás? Patricia Estudillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Jaramillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis, ¿pueden ser las elecciones de Extremadura un espejo para Castilla y León? No sé. Aragón primero y luego Castilla y León. No sé si exactamente un espejo, pero es evidente que las características peculiares de cada uno de los territorios tendrán su importancia, pero es absurdo pensar que las tendencias no han quedado ya marcadas, tendencias que además están revalorizadas, por decirlo de alguna manera, por los datos demoscópicos que veníamos conociendo. Yo creo que sobre las elecciones influye absolutamente todo, no solamente influye lo que pueda pasar en Extremadura, sino que influye absolutamente todo. Y aunque el gobierno de la nación crea que no han sido unas elecciones en las que Sánchez o la política de Sánchez o del gobierno haya tenido su influencia, yo creo que ha tenido y muchísima influencia. Por tanto, creo que hay que estar muy atentos a lo que suceda en Castilla y León, porque algo de reflejo vamos a encontrar. ¿Qué opinas, Patricia? Pues yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. Y creo que ponerse una venda en los ojos en este momento político no es la alternativa. Creo que ya es hora, en verdad, lo venimos haciendo hace meses, de que el Partido Socialista haga una autocrítica, miren un poco lo que está pasando, se reúnan. Esto de mantener el silencio absoluto nunca va a ser una buena opción, porque hace que la militancia empiece a dispararse, empiece a tener discursos discordantes como lo estamos viendo en este momento, y eso, en lugar de beneficiar a un partido político que está bastante golpeado, como vemos, lo está desgastando aún más. Creo que es el momento de parar, hacer una autocrítica, buscar los cambios, dejar de pensar en
en estos egos exacerbados que tenemos en ciertos espacios de poder y pensar más en sociedad, en qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de gobierno queremos para este país y pues empezar a trabajar por ello. Guillermo, ¿tienen que estar preocupados los varones del Partido Popular por lo que ha ocurrido en Extremadura? A mí me preocuparía que con candidatos tan débiles por parte del Partido Socialista, porque en el caso de Gallardo, que fuera candidato, un tipo que estaba imputado, que su credibilidad era nula, presuntamente por haber colocado a dedo al hermano de Sánchez despilfarrando dinero público, en Castilla y León el candidato es más desconocido todavía, el del PSOE, porque ni siquiera los castellanos y leoneses lo hemos tratado, bueno, iba a decir demasiado, ¿no? Ni un poco siquiera. Creo que el PP lo tiene muy fácil, por lo tanto debería estar doblemente preocupado si convocó unas elecciones para no depender de Vox en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, etcétera, etcétera, y resulta que acaba dependiendo de Vox más de lo que dependía antes. Bueno, aquí, Yo creo que el análisis electoral aquí al menos no son elecciones anticipadas. Aquí en Castilla y León es cuando toca. En el caso de Aragón y de Extremadura, sí. Estoy de acuerdo, pero todo se ha medido, o sea, electoralmente, todo va en clave de plebiscito de vamos a ir a reforzar porque es el momento malo del gobierno de España. Vale, pues si este es el peor momento que ha vivido la Moncloa en los últimos meses y el PP, todo el resultado que consigue son 29 diputados en Extremadura y sigue necesitando, son 3 o 4 de Vox, 4, ¿no? Son 33. 4 de Vox todavía. Coño, yo en Génova no estaría muy tranquilo. Luis, ¿tú compartes esa opinión? Hay una parte que no termino de compartir. Es decir, yo creo que los resultados, el Partido Popular ha tenido y sigue teniendo unos problemas gravísimos de comunicación. O sea, un partido que logra el 43% de los votos en unas elecciones, en un informe que he visto esta mañana, creo que es el cuarto, está en la altura de Moreno Bonilla, que tenía un 43%, y es el cuarto, o la cuarta, en este caso es mujer, presidenta autonómica, votada con el mayor número de intención de voto. Todos tenemos como una sensación de que el Partido Popular ha perdido las elecciones, tal vez porque generó unas expectativas que es donde se ha estrellado, en que generó unas expectativas de que podría rozar o conseguir una mayoría absoluta y no ha sido eso. Lo que está claro es que yo creo que los electores no favorecen el anticipo electoral. Yo creo que lo hemos vivido en Castilla y León, lo vivimos y lo hemos vivido ahora en Extremadura. La operación es muy similar y, sin embargo, los resultados también son muy similares. Y entonces lo que estamos viendo en este momento es que el Partido Popular, evidentemente, la situación es muy diferente porque suma más votos que toda la oposición junta, toda la oposición de izquierdas. Es decir, el escenario no es el mismo. Si mañana hay una investidura y Vox vota exactamente igual que la oposición, ojo que se provocan unas nuevas elecciones, se retratan. Quiero decir que el escenario no es el mismo, pero desde luego por parte del Partido Popular yo creo que ha estado mal gestionado. Es verdad, pero también porque nos hemos acostumbrado últimamente a usar el escenario electoral como una carta a medida de los dirigentes, de decir, bueno, voy a adelantar elecciones, que es que los ciudadanos estamos cansados de estar supeditados a que nos llamen a las urnas cada 2 por 3 cuando le conviene a un político y no cuando nos conviene a nosotros, porque esto no nos están preguntando qué rumbo, en el caso de Castilla y León que decías tú antes, efectivamente, oye, corresponden elecciones, pero en el caso de Extremadura no les están preguntando qué Extremadura quieren, les estaban haciendo una pregunta muy concreta, que es, ¿queréis un gobierno del PP en solitario o un gobierno del PP con alguien? Bueno, pues ya se lo han dejado clarísimo, un gobierno del PP con alguien. Vale, pues ahora os lo coméis 4 años. Y aguantéis 4 años. Y os entendéis. Bueno, es que porque ese es el mensaje de las urnas, ¿no? Es que yo creo que va por ahí más bien la discusión. Yo creo que estamos viviendo una etapa de la política, lo comentábamos hace un momento, en donde simplemente vemos discusiones, enfrentamientos, sacarle los trapios el uno al otro, etcétera, pero no estamos viendo una política de propuestas. O sea, estamos llamando simplemente a elecciones por llamar, por ver quién mide más. Pero en esa estrategia de que tienes que armar antes de unas elecciones, yo creo que están fallando varias cosas. La primera es una lectura cierta de los datos. ¿Qué está pasando con las encuestas reales? De cómo va el termómetro electoral previo a las elecciones. Y segundo, también no te da votos el simple hecho de estar atacando a tu oponente, atacando. También tienes que ser propositivo. Y esa parte nos estamos dejando a un lado. Me dedico a atacar al otro, pero no me dedico a proponer. Y no tengo unas encuestas reales.
clarísimo que en estas elecciones y en las que hemos visto anteriormente no ha habido encuestas, no ha habido datos, no ha habido una prospección electoral a medida que la campaña va avanzando. Bueno, eso es lo que llamamos la polarización, ¿no? En Sí, eso estamos ahora mismo, en trincheras absolutas. Y otro dato importante que yo creo que los partidos políticos tienen que analizar, y en este caso le corresponde, o pongo la pelota mucho más en el tejado de Vox que en ningún otro. Es decir, los ciudadanos han dado respondiendo a la pregunta que decía Garavito que se había hecho, es decir, ¿quién? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues los ciudadanos parecen que han dado un mensaje claro de que el espectro del centro derecha y derecha son los que tienen ultraderecha, para que no nos digan, es decir, yo sigo diciendo que de este lado el lenguaje, el manejo del lenguaje también es un manejo que utiliza mucho mejor la izquierda que la derecha. Están condenados a entenderse y sin embargo ya desde el primer minuto estamos viendo que hay una sensación tremenda de que las diferencias son insalvables, de que hay líneas rojas por todos los sitios, aunque todos digan que no hay líneas rojas. Y luego, sobre todo, a mí lo que me tiene verdaderamente alucinado es que yo siempre he entendido que en la política, cuando se tenía una situación clave para la gobernabilidad, lo primero que se pedía era entrar en el gobierno, asumir responsabilidades y protagonismo en la gestión política correspondiente. Bueno, pues aquí tenemos un partido político que le importa 3 pepinos la gobernabilidad de cada uno de los sitios y lo que quiere es condicionar al otro para acabar quitando al otro y poniéndose él. Esto es lo que quiere hacer Vox. Bueno, es que Vox lo que quiere es que el PP asuma su marco ideológico, ¿no? Al final. Condicionar desde Vamos a fuera. ver en qué queda esto de entrar en los gobiernos o no, ¿eh? Hoy escuchaba yo al señor Garriga y no lo descartaba del todo. En cualquier caso, ese miedo a que venga la ultraderecha que viene diciendo Pedro Sánchez y el gobierno durante estos días. Hoy la propia ministra portavoz se ha estrenado diciendo que apelaba a la responsabilidad, lo voy a leer textualmente, de todas las fuerzas políticas de preservar de la presencia de las instituciones a los que quieren acabar con ella en relación a Vox. Bueno, tiene una muy buena oportunidad absteniéndose, como ha pedido Ibarra, como ha pedido el alcalde de León, en esa investidura de Guardiola. Pero Sánchez, bueno, ya ha zanjado que no. Pero no tiene sentido, quiero decir. ¿Les preocupa preservar las instituciones precisamente a los que metieron en las instituciones a la izquierda ultramontana de Pablo Iglesias, de Yolanda Díaz, a los separatistas catalanes, que si eso no es una derecha xenófoba, que alguien me explique qué es? ¿De verdad a estos les preocupa preservar la pulcritud de las instituciones públicas en España? Mira, nos pondremos como queramos con Vox. Tenemos muchísimas discrepancias con Vox, muchas. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Me parece un partido constitucional. Todavía no les he visto muchas salidas de pata de banco, pero no les he escuchado nada parecido todavía a lo que le llevamos años escuchando a Podemos, a Sumar, a Junts, a Alianza Catalana, a Suma, EH Bildu, sigue sumando todos los socios del gobierno, estos trocitos fragmentados por el Congreso de los Diputados por los que se mata Pedro Sánchez todos los días por contentar. Nunca le he visto esa deslealtad con el Estado. Le hemos visto cosas muy feas como formar gobiernos y largarse de ellos, por no querer asumir responsabilidades. Sí, y eso es una cosa horrible. Y es más, digo, si ahora vuelven a un gobierno y se vuelven a ir, sería calamitoso. Yo creo que el papel que le queda a Vox... No solo formar gobiernos e irse, hay cuestiones ideológicas relacionadas con la mujer, con la violencia de género, con la agenda. Creo que donde se va a sentir... Con muchas Creo cosas. que donde se va a sentir cómodo Vox, después de todo lo que ya hemos visto en su pasado electoral y en su pasado formando parte de los ejecutivos, es pidiendo el poder legislativo. Porque es lo fácil, como ocurre en Castilla y León. Eso ya lo ha pedido. Eso ya lo ha pedido. De lo que se trata cuando tú formas un gobierno de coalición, entiendo, es de buscar los puntos en los que te unen, los puntos en los que puedes coincidir, buscar lo que te une y no lo que te separa. Y es que el problema... A ver... Pero Luis, yo te pregunto, ¿al PP actualmente le interesa más un pacto con el PSOE o no un pacto, que se abstenga el Partido Socialista en esa investidura a Guardiola, o su socio, vamos a decir, natural, que sería Vox? El socio natural es Vox. Lo que pasa es que el tactismo político en el que se ha convertido sistemáticamente la política en España puede llevar a cualquier otra posibilidad. Y como los partidos políticos se han transformado en verdaderos clubes de fútbol, es decir, de hooligans fundamentalmente, ahora mismo, con la situación actual de España, es impensable que se pueda poner de acuerdo y tener una situación común a la de Alemania. Tendría unos costos electorales para los partidos que lo hicieran tremendos. Y a mí me parece triste, ¿eh?
Yo creo que la comunicación que decía antes Luis del PP siempre es extremadamente mala, porque lo que no puedes hacer es una campaña a la contra de tu socio natural, pero exactamente igual que Vox. ¿Con quién va a llegar Vox a la Moncloa si no es de la mano del PP, por muy fortalecido o muy debilitado que llegue? Pero si es que se están haciendo la cama el uno al otro cuando el único objetivo, como decía el otro día, era Cayetana Álvarez de Toledo en Burgos, hace un par de días o 3, decía, pero si es que teníamos que tener muy claro este bloque de la derecha, que el único objetivo común es desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Bueno, pero yo creo que también hay un objetivo dentro de Vox que es fagocitar al Partido Popular. Claro que sí. La mejor manera de fagocitarlo es dejarle que gobierne, que se desgaste, mientras Vox, desde la barrera, lo ve absolutamente todo. Es más, tiene el poder, en este caso de Extremadura, de decidir políticas y de fiscalizar de una forma, digamos... Pero mucho cuidado, que feroz, eso lo intentó Podemos también con el Partido Socialista, ¿eh? Y no le salió. ¿Y dónde está Podemos hoy? Y mira dónde está Podemos. Patricia, ¿qué opinas? Yo creo que, nuevamente, creo que Vox es el típico que solamente lanza mensajes, al momento de asumir responsabilidades, se echa para atrás. Esa es la estrategia que ha utilizado para crecer, porque es muy fácil ser el opositor que nunca asume absolutamente nada. Porque el momento que tú estás ya sentado en un puesto de poder, te das cuenta que todo lo que tú decías no era tan fácil de cambiarlo como si fuese liberar una tortilla, ¿me entiendes? Entonces, él se queda en ese rol de opositor, de decir esto no, esto por acá no, pero al momento ya de hacer gobierno, de ejecutar cosas, ellos van a quedar a un lado. No es su papel en este momento. Bueno, es que gestionar no es fácil, ¿eh? Gestionar es fácil supone ser opositor. desgastarse siempre. Exactamente. Siempre. En el momento en que gobiernas, te empiezas a desgastar. El desgaste puede ser más rápido o más lento en función del éxito o los fracasos que puedas tener en el campo de la gestión. Pero siempre te va a desgastar. Porque ofrecer es muy fácil. Yo te puedo ofrecer lo que tú quieras. Mientras yo te doy un discurso, te puedo ofrecer lo que tú quieras. Pero el rato que me siento y veo cómo es la realidad, cómo son las políticas, cómo es el tema de la gestión, es que ahí es cuando ya tambaleas y te quieres hacer a un lado. Pues vamos a analizar ahora un ofrecimiento que ha hecho una persona que todos ustedes conocen, el que fuera ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, el socialista Jordi Sevilla. Bueno, pues él ha emprendido una rebelión contra Pedro Sánchez tras el hundimiento del PSOE en Extremadura y también por la deriva que lleva el partido desde hace bastante tiempo. Quiere crear una alternativa y se moviliza con un manifiesto al que asegura se sumarán una decena de promotores. Laura dice que quiere recuperar la socialdemocracia, pero no quiere crear ningún partido nuevo. Si quiere despertar a las almas rebeldes del partido, quiere generar una alternativa interna que pueda luchar contra Pedro Sánchez, porque dice que ahora mismo no hay contrapesos internos. Lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans de Pedro Sánchez. Y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas. ¿Y quién cada vez que reaparece o aparece una voz discordante dentro del partido sale como un Miura a descalificarle y señalarle? Bueno, pues lo hemos visto muchas veces y recientemente con Emiliano García Paje, lo vimos la semana pasada con Eduardo Madina y hoy lo ha vuelto a hacer también con Jordi Sevilla. Siempre es el mismo. El defensor de Sánchez o del sanchismo, porque hoy ha sido proponer esta idea el exministro Jordi Sevilla y a Óscar Puente le ha faltado tiempo para reaccionar en las redes sociales. Le invita a Jordi Sevilla a ir por las sedes porque añade en esas sedes que no pisa desde la primera comunión y le reta a recoger allí firmas porque con ironía cree Puente que tendría un éxito arrollador. Gracias, Laura. Yo creo que lo ha escrito, fijaos, Perdón, Laura, que todavía continúas, que estoy hoy interruptor. Continuamos porque hoy el PSOE nos ha sorprendido, ha reaccionado a esta iniciativa que cuestiona el sanchismo con un vídeo en TikTok muy dinámico y encaminado al público joven. Vean. Portavoz, ¿es el fin del sanchismo? ¿Qué va? Ven, que te lo cuento. El sanchismo es el único dique de contención contra la ultraderecha. Las elecciones de Extremadura nos han dejado una cosa muy clara, y es que el Partido Popular no es nadie sin Vox y que el señor Feijóo no tiene futuro sin Abascal. Es que después de lo que ha pasado hacer este vídeo, no sé si me parece bastante imprudente. Venga, a ver. Patricia, que has asesorado a muchos políticos del mundo entero,
Después de una crisis en la que está sumido el Partido Socialista, la secretaria, la portavoz del PSOE tiene que hacer este vídeo diciendo ¿qué va? El sanchismo no está muerto, está más vivo que nunca. A ver, me estás hablando de que esto es para enganchar gente nueva. Gente joven, perdóname. Pero no imbécil, ¿eh? A ver, sí, iba un poco por ahí. El matiz está bien. No porque tú cuelgues un video en TikTok quiere decir que la juventud entera está volcada escuchando lo que estás diciendo y que el mensaje, porque está colgado en un formato de TikTok, ya es un mensaje que va a llegar y que va a ser bien recibido, etc. No funciona de esa manera. Un video de TikTok tiene que estar hecho para el público de TikTok. Y te aseguro que eso, no sé, un chico de 17, 18 años, eso no le va a llamar. Y a lo mejor no es el momento de hacer un vídeo de TikTok. A lo mejor la cuenta del PSOE durante estos días tiene que estar muerta. No pasa nada. Y lo que debería haber es un pronunciamiento oficial de parte del partido que dé calma a su militancia y que les enseñe para dónde va el camino y que no se hagan sentir como si estuvieran absolutamente derrotados. Es como cuando pasa algo en tu casa, si el papá no saca la cara o la mamá o quien sea la cabeza de familia no saca la cara, pues los hijos tampoco van a hacer nada. Esta no es la mejor forma de salir. Creo que lo hemos discutido 1.000.000 de veces. La comunicación política del PSOE está errónea y va por un camino que no es el más correcto. Tan errónea, tan absolutamente errónea, que el mismo día que te han pegado un batacazo fuera de lo común, sales diciendo que el partido vive sus mejores momentos. No. O sea, es que tratar estamos todos ciegos. de idiota y a los militantes ya no te digo en qué lugar los pone. Exactamente. No es nuevo esto, porque esto ocurrió el 23 de julio cuando las elecciones, que no nos no nos olvidemos de que no las ganó el PSOE. Gobierna de milagro por un pacto hecho in extremis con muchas fuerzas políticas vendiendo principios y vendiendo lo que hubiera que vender, y se proclamó como ganador de las elecciones diciendo: como a Feijóo no le dan los votos con Santiago Abascal para llegar a la Moncloa, ganamos nosotros. No. La comunicación política debería de ser transparente. Y yo Pero creo fíjate, que la gente Guillermo, que nos escucha, siempre hemos puesto como ejemplo la comunicación del Partido Socialista porque le ha dado 1000 vueltas a la del Partido Popular. Siempre, ante cualquier crisis, ante su forma de comunicar. El propio Pedro Sánchez siempre tenía un conejo debajo de la chistera. La de la izquierda que general. era capaz de eclipsar la polémica que hubiera ese día para que todos salváramos de otra. En estos momentos no son capaces tampoco. Creo que fíjate todo lo que general en Occidente. Es que fíjate todo lo que está cayendo, ¿eh? El discurso siempre está mucho más elaborado por parte de la izquierda occidental, porque esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado muchas veces. La batalla suele darla mucho mejor la izquierda porque maneja mucho mejor el idioma y el escenario político. Ponen premisas donde se sientan cómodos y la derecha se ha acostumbrado a ir siguiendo eso. Y el PP, la prueba de ello es lo que estaba diciendo antes Luis, ha ganado en Extremadura y parece que está justificando la victoria en Extremadura y diciendo que es un buen resultado pese a que estamos analizando que no es el que precisamente barajaban en Génova. Bueno, vale, fenomenal, pero que ha ganado. Ya quisiera Pedro Sánchez tener un resultado similar en las últimas elecciones o en las próximas. O en cualquiera de las anteriores, porque últimamente es un descalabro detrás de otro. Bueno, vamos a hablar de Jordi Sevilla, que parece que, pega fuerte. De momento está pegando fuerte. Veremos a ver qué seguimiento tiene. A partir del 6 de enero conoceremos ese manifiesto. Deja las Navidades de por medio para que los que estén pensándoselo que se sumen. Es verdad que hay muchas voces críticas, cada 2 por 3 dentro del Partido Socialista, pero también es verdad que son ex cargos socialistas, gente que ya no está en primera línea. ¿Qué recorrido, qué futuro le ves, Patricia, a esto de Jordi Sevilla? O, como diría Pedro Sánchez, esto es una inventada. A ver, yo no creo que esté mal que haya diferentes voces después de una crisis en un partido político y que pueda darse un debate. Eso sería realmente el escenario ideal, que se puedan sentar varias voces, no simplemente porque dentro de un partido político también hay muchas corrientes, que podamos sentarnos todos y hablar. Ahora, lo que yo no veo bien es que se ocupen momentos, no sé si aquí se maneje este símil, pero a mí siempre me han dicho, cuando alguien está en el piso, no le puedes seguir golpeando. Sí. Hacer leña del árbol caído. Vale. Pues yo voy para allá. Yo creo que no es el momento, que si tú realmente eres un militante acérrimo de tu partido, eres no sé, alguien que si toda la vida ha militado, pues, no es el momento de golpearle cuando estás caído. Creo que sería el momento de buscar canales más oficiales donde puedan converger opiniones y buscar un mejor futuro para el partido. Patricia, cuando alguien del partido, que entiendo que quiere a esas siglas, las del Partido Socialista, ha sido ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, ve que su partido no levanta cabeza, que el líder no es el más idóneo y que esto va a peor, ¿pero tú crees que alguien tendrá que salir, sacar la cabecita? Totalmente de acuerdo. Que no se permite la discrepancia interna en el Partido Socialista. Si tú te vas a la historia del Partido Socialista desde la transición para acá,
te darás cuenta que las corrientes internas eran algo habitual en el Partido Socialista, que los debates internos hicieron crecer al partido. Pero es que ahora mismo el Partido Socialista, y no solo el Partido Socialista, se han convertido en estructuras monolíticas en las que en el momento en que te apartas un mínimo del discurso oficial, estás fuera absolutamente. Y claro, ¿quién dentro del propio aparato es capaz de adoptar una postura crítica? Absolutamente nadie. Tiene que ser la gente de afuera y, como diríamos de alguna forma, entre comillas, los mayores, los que pueden alertar en un momento determinado que la situación está pasando. Cualquiera de los que trabajamos un poco en la información o hemos trabajado en la información, pero seguimos teniendo nuestros contactos y hablamos con gente que quiere al PSOE, que tiene una contrastada hoja de servicio, te ponen de manifiesto el malestar con todo lo que está pasando. Eso es a lo mejor lo que quiere canalizar Jordi Sevilla en un momento determinado. ¿Lo puede conseguir? Me parece muy difícil. Bueno, y sobre todo ahora no hay militantes, hay hooligans. Y sobre todo volver a ilusionar al votante socialista, que es lo que necesitamos, ¿no? Eso debería ser utilizado como un camino que utilice el partido para abrir estos canales de diálogo y nuevamente hacer una autocrítica y ver que si no está yendo bien, pues se pueden unir otras voces que tengan más experiencia. Obviamente todo con un respeto, pero ver peleando a dos militantes de un partido político que además no está en su mejor momento, no me parece el mejor mensaje para los que estamos fuera. Pero es que la ejecutiva del partido dice que está en el mejor momento. Ya, pero bueno, ellos es lo que proclaman. Es decir, tampoco van a decir, pero no me digáis que no echamos de menos un mínimo de autocrítica en lo que ha pasado. Es que es necesario. Y de conversación, de tenemos diálogo. que revisar nuestros planteamientos. Un mínimo de autocrítica en el mayor batacazo electoral de la historia, en una comunidad autónoma donde casi siempre ha sido el PSOE el ganador, debería de ser bastante más autocrítico. Y por cierto, aquellos que dicen que la política nacional y las decisiones nacionales no han afectado absolutamente para nada, que le echen un vistazo a lo que ha pasado en los municipios del entorno de la central de Almaraz. Pero ¿y dónde ha hecho más campaña Pedro Sánchez que en Extremadura? Pero si se ha pasado la vida en Extremadura. A mí hay una cosa que me parece muy graciosa. Insisto, lo dije el otro día, en los municipios y ciudades donde Pedro Sánchez ha hecho un mitin, los resultados es donde el porcentaje creo que es una media de un 19-20%, es una barbaridad de rebaja, precisamente donde ha estado él allí presente. Pero antes de que te saltes el tema, porque vas volado, y es verdad, a mí hay dos cosas que me preocupan de esta historia. Y una es el canal que elige Jordi Sevilla, que es un manifiesto para que se sumen históricos socialistas. Coño, es que un manifiesto es una cosa tan setentera, que si desbarra el PSOE metiéndose en TikTok, ¿qué hace Jordi Sevilla propugnando un manifiesto para qué? Para que se sumen los de siempre. ¿Que quién son? Víctor Nicolás Manuel Redondo, y Sabater. Anguita, Soraya Rodríguez, te los digo yo. O nos pegaría más Víctor Manuel, Sabater y compañía. Entonces, a lo que voy es, vale, eso queda completamente desfasado, va a quedar en algo anecdótico. Fenomenal, pues Jordi Sevilla en algo anecdótico, una corriente, un verso suelto dentro de este PSOE que no admite discrepancias. Lo feo, lo paradigmático, donde hay que poner la vista sin saltarse lo circunstancial es en Óscar Puente, criticando otra vez a alguien que tiene una hoja de servicios contrastados, no solo por el PSOE, sino siendo un hombre de Estado, como ha pasado, por ejemplo, con Eduardo Madina, que es que en cuanto lanzan una voz crítica contra el puto amo que tú decías antes, le arrea en Twitter, pero este señor no trabaja. Pero este señor sabe cómo tiene las estaciones de tren. ¿De verdad es consciente de cómo está el panorama ferroviario en España para que se esté dedicando a lapidar en Twitter, que es algo por lo que no le pagamos ningún español, no sé vosotros, yo seguro que no, en Twitter todas las mañanas? Pero fíjate, Guillermo, yo creo que la actitud de Óscar Puente, sus comentarios hirientes, sus descalificaciones, se ha naturalizado completamente dentro del partido. Lo que no se ha normalizado es que haya una voz crítica, y ese es el problema, porque si en Aragón hay una debacle similar a la de Extremadura, si en Castilla y León ocurre lo mismo, ¿qué partido socialista les queda para ir a Andalucía, por ejemplo? Les da igual Andalucía, les da igual Castilla y León y les da igual Extremadura, lo único que importa es la Moncloa. Ya está. Hay una frase que no hemos hablado de ello, pero hay una frase que publica hoy El País, que no es sospechoso ni mucho menos, que dice que Pedro Sánchez dijo en el Comité Ejecutivo la frase de que no os preocupéis, los electores volverán en las generales. Yo creo que es una confesión con todas las de la ley, que a Sánchez lo que le interesa
es lo que pueda pasar en unas elecciones generales, que los territorios vayan sufriendo en todo este camino y se lleven todas las bofetadas que le corresponden a él, le trae auténticamente... Entonces, ¿va a dimitir Pilar Alegría, exministra del PSOE, si hay un resultado malísimo y previsiblemente lo haya en Aragón? ¿Va a dimitir Carlos Martínez, si lo haya también en Castilla y León, como ha pasado con Gallardo? Bueno, puede seguir como alcalde de Soria, ¿eh? Les han marcado el camino. Dimitiendo. O sea, yo creo que él marca el camino. Carlos claro, Martínez no tiene buen resultado y dimite, y no coge el acta, puede seguir siendo alcalde de Soria. Pero una cosa que deberían exigir los militantes de todos los partidos políticos, yo porque no lo soy de ninguno, pero yo pediría responsabilidades a la cúpula directiva cuando hay una debacle electoral, porque eso es que alguien no está haciendo bien su trabajo y al final el máximo exponente es el candidato. Entonces, evidentemente hay que dimitir. Tú si la lías en tu empresa no dimites, pero no ha dimitido el CEO de una empresa norteamericana porque estaba dándose el lote con una de recursos humanos mientras los los dos estaban casados. ¿Y cuándo asumen responsabilidades los políticos? Porque juegan con tu dinero, con el tuyo y con el de todos los que nos están viendo. Y aquí parece que lo único que ha pasado es que un señor ha perdido las elecciones y otro ha ganado. No, perdona. Por el medio esto nos ha costado una pasta a todos. Patricia, siempre parece que denostamos la política al otro lado del charco, Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera. ¿Qué imagen crees que tienen de España tus paisanos? Pero es que nosotros estamos peor. Bueno, claro, sí, pero bueno. No sé qué decir. Aquello de que somos Europa, de que no éramos ejemplo de muchas cosas, de valores, de una política democrática sin precedentes. Pues mira, o sea, el problema es que cuando estás peor de lo que podemos ver aquí. Todo te parece maravilloso. Claro, lo vemos todavía como un ejemplo de democracia, lo vemos como un ejemplo en las Cortes, un ejemplo de discusión. Y somos democracia, eso que quede claro. Sí, pero digo, un ejemplo de democracia. Sí. Lo vemos también como un ejemplo de debate dentro de las Cortes, resaltamos muchísimas cosas, porque quizás no estamos en la cotidianidad, vemos simplemente noticias de manera general. Ya. Y también comparamos con los propios gobiernos que tenemos en este momento, que no son el ejemplo de los mejores gobiernos que se puedan tener en un país, y pues tampoco tenemos mucho que decirte. O sea, mira Perú, ¿cuántos presidentes ha tenido en tan poco tiempo? Sí, o sea, sí, claro. No tenemos mucha cara de criticar nada. Ya, bueno. Sí, la verdad. Pues tenemos que ser los ciudadanos críticos con nuestros políticos siempre, y los medios de comunicación más. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de vino, de buen vino, de Ribera del Duero, y después no se pierdan un resumen que les hemos hecho de los mejores momentos, los más divertidos de este año en cuestión de prioridades, que les va a gustar, ya verán. Bueno, estamos en días en los que se consume más alcohol. Siempre decimos desde aquí que con moderación y prudencia, por favor, pero es cierto que salimos más, cenamos fuera, muchas celebraciones familiares y con amigos, y el vino es algo que siempre está en todas las mesas. Hoy queremos despedir el año hablando de buen vino con el presidente de la denominación de origen Ribera del Duero, con Enrique Pascual. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Los productos navideños, escuchaba esta mañana que han subido un 10% en el último mes. Si hablamos de mariscos, carnes, pescados, aún más. ¿Aprovechan también los vinos para subir el precio durante estos días? No, yo creo que el vino no es un producto que sube el consumo, pero no el precio por ser Navidad. ¿no? Bueno, eso está muy bien. Los bodegueros se siguen quejando de que el consumo del vino entre los jóvenes sigue siendo residual, que otras generaciones se bebía más. ¿Qué está haciendo las denominaciones de origen para... No quiero entrar en guerras con la cerveza, pero para que cuando un joven entre en un bar no pida una cerveza o una caña y se pida un vino? Yo creo que más lo que está haciendo, yo creo que es las denominaciones de origen, o el sector en general. Yo creo que está haciendo la sociedad o parte del ámbito político, una gran parte, yo creo, ¿no? De las instituciones, de muchos ámbitos, con unos ataques realmente injustificados y yo creo que y fuera de contexto hacia el vino y hacia un producto tan histórico y tan cultural como es él, ¿no? La verdad que no es normal, yo creo, y eso lógicamente yo creo que está haciendo bastante más daño de lo que parece. Pues hay campañas en contra del alcohol y del consumo del vino. Pero permanente, pero de una forma, yo creo bastante, yo me atrevo a decir, casi inquisitoria, ¿no? Es decir, casi es una persecución, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, algo exagerado.
¿En qué momento está ahora mismo el sector del vino en relación a los aranceles en Estados Unidos? Bueno, estamos ahora mismo, llevamos justo lo que, no sé, 6 meses, ¿no? Desde que ya se instaló realmente tanto el 15% de arancel. Y yo creo que, bueno, pues de momento a la espera de lo que pueda pasar. En principio, lógicamente, si va a ser el 200, luego bueno, eso era imposible, no tenía sentido. Y ahora ha quedado en el 15, que yo creo que quedará definitivo. Poco a poco yo pienso que la gente se irá habituando a ese 15% y a partir de ahí ya, pues otro impuesto más de por vida que seguramente quede instalado al vino en este caso. Pero puede haber bodegas que cierren por ese 15% de... Bueno, excepto alguna, yo creo que puntual por ahí, yo creo tanto como cerrar, no, a una la hará más efecto que a otra, pero en general yo creo que también se puede bandear la situación. ¿Y cree que el consumidor americano, si le gusta el vino Ribera del Duero en este caso, es capaz de pagar el doble si hace falta por beberlo? ¿Eso no les penaliza a ustedes directamente? Hombre, toda la carga impositiva hace daño y todos los problemas perjudican. Pero yo creo que al final, hombre, pues como todo, ¿no? Si a uno le gusta un vino determinado, Ribera del Duero propone calidad siempre, pues la gente, aunque le cueste ahora y seguramente se resienta el mercado, pero poco a poco me imagino que se irá habituando y le tocará pagar como pagamos con todo lo que nos ponen en esta vida. Y es que al final, si esto es una parte de la sociedad, pagamos poco a poco, nos van clavando impuestos todos los días y nos vamos pagando y habituando a ellos, ¿no? Esto es así. Ustedes están en una especie de guerra con la Junta de Castilla y León. Llevan pidiendo que se considere que las bodegas son libres de macrogranjas y de plantas de biogás. Bueno, viticultores y bodegueros han creado hace poco una plataforma para evitar este tipo de instalaciones que estén cerca de las producciones de vino. ¿En qué momento está esa negociación? ¿Qué visos hay de solución? De momento la Junta no está aportando nada al respecto, ¿no? Es cierto que no es una situación fácil, pero yo creo que sí que es, bueno, no es tan difícil, ¿no? Es decir, proteger una zona determinada, en este caso, de la expansión de ganadería intensiva en gran escala, donde realmente el enoturismo, en este caso, una parte muy importante de la economía, no solamente de las zonas vitícolas, sino en general para todo, es decir, estamos hablando de la gastronomía, la cultura, todo lo que atrae. Yo creo que protegerlo y preservarlo a mí me parece que es obligatorio, ¿no? Es decir, sinceramente, no hay una animadversión en contra de nadie, no hay simplemente, oye, vamos, si una zona ha sido capaz en el medio rural de crecer, pues como está siendo el caso, en turismo, en negocios, en mantenimiento del medio rural, pues hombre, yo creo que si hacemos algo por protegerlo, creo que sería fundamental. Y ahí, lógicamente, la Junta de Castilla y León tiene mucho que decir y de momento no nos ha dicho nada. Para concretar y que la gente lo sepa, ¿cuál es el daño que puede provocar en una, pues hombre, yo creo que, una producción de vino cuando hablamos del enoturismo, pues estamos hablando muy fácil, ¿no? Es decir, si ahora mismo vamos a visitar viñedos y bodegas con la gente que viene a enseñarles parte de lo que se hace y lógicamente, pues aquello, lógicamente la ganadería huele por naturaleza, no es que estamos hablando de que sea algo excepcional, huele porque tiene que oler, o sea que no pasa nada. Lógicamente, pues hombre, yo pienso que al visitante, pues a lo mejor no se sienta muy cómodo con ese ambiente alrededor, habiendo sobre todo tantísimo espacio donde seguramente hacerlo venga hasta bien y sea necesario. O sea, pues hombre, pues adaptémonos a territorio donde realmente se puede hacer eso y donde realmente hay una posibilidad, como digo, de crecimiento económico, en este caso vía del enoturismo. Pues hombre, yo creo que apoyémoslo, ¿no? Me parece que es lógico, normal. ¿Y se están dando muchos casos en la denominación Ribera del Duero? Hombre, lógicamente si esto progresa, cada día se extiende la ganadería mucho más, lógicamente pues al final se termina lógicamente de alguna forma creando demasiadas instalaciones ganaderas y lógicamente pues se corre el riesgo, el peligro cada vez mayor de que pues, la gente que venga a visitarnos no se sienta tan cómoda, evidentemente. Vamos con algunos datos. Ribera del Duero concluyó la vendimia de 2025 con 129,5 millones de kilogramos y una uva excelente de calidad. Y eso que hubo una presencia de un hongo que era bastante peligroso, los pedriscos durante el invierno. ¿Se puede decir que ha sido un buen año 2025 para la Ribera y para el vino de Castilla y León? Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. En conjunto ha sido un gran año, ¿no? Decimos 129, no sabemos si eso es poco. Sí, 129,5, sí.
El pedrisco está todos los años, el pedrisco es algo que es habitual, unos años puede afectar más y otros años menos, pero el pedrisco hace acto de presencia casi siempre, ¿no? O sea, todos los años lo hace. Luego, en este caso, ha sido algo muy excepcional en la Ribera del Duero, que es el mildiu, que hay que retroceder unos cuantos años para que hubiera una plaga. Mildiu. Es un hongo de tipo fúngico que ataca al agua en este caso. Pero bueno, yo creo que como ahora mismo ya hay, lógicamente, mucha más experiencia que la que había entonces y muchos más medios, se ha atajado perfectamente y yo creo que tampoco ha sido un problema, es cierto, como siempre, como el pedrisco, como todos los inconvenientes climatológicos al que le toca le afecta, pero realmente al conjunto no ha sido algo realmente importante. Señor Pascual, le vi un poco molesto cuando a la denominación, a la Ribera del Duero, estuvo a un pasito de considerarse la de 2024 de excelencia. Hay mucha diferencia de estar en un lugar a otro. Bueno, vamos a ver. Dijo algo así como, podían haber sido más generosos, ¿no? Sí, al final el vino cuando es bueno, indistintamente de cómo se califique, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en ese momento, cuando ya te dan la noticia y como solemos ser muy rigurosos de lo que lógicamente, los datos que nos aportan el comité de cata le aplicamos a la realidad, pues que era casi, pues eso, justo pasar de un lado a otro, ¿no? Y se quedó pues en muy buena, que podía haber sido excelente. Siempre parece que queda, pero es así, pero es que también para eso hacemos lo que hacemos, como lo hacemos. ¿Qué sería de los bodegueros, de los viticultores, de la recogida de la uva sin los inmigrantes? No sería posible, o sea, eso está claro. Es decir, ahora mismo sin la inmigración, la recogida de la uva no sería posible. No, es así, es obligatorio. O sea, son imprescindibles en nuestro medio de vida, en nuestro medio de trabajo. Es decir, que usted a los políticos les diría que cuidado con ciertas políticas anti-inmigración, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, lógicamente, es un tema que yo desconozco totalmente. No sé si las cosas hay que hacerlas de una manera o de otra, pero, lógicamente, la inmigración es imprescindible en este caso, por lo menos para desarrollar los trabajos que nosotros tenemos que hacer en nuestro campo. No sé si me puede decir qué porcentaje más o menos ahora de trabajadores que van a la vendimia son de fuera de España. Me atrevo a decirte, no, el 100% no, pero prácticamente. Casi. Igual el 99, yo qué sé, yo 99 o 97, no sé cuánto. O sea, en general, la inmensa mayoría. No es posible encontrar gente joven, vamos a decir española, que vaya a trabajar a la vendimia, ¿no? No hay manera. ¿Tan duro es? Pues hombre, yo creo que no tanto. Es decir, hombre, lógicamente es un trabajo físico, hay que realizarle. Pero yo creo que la vendimia de ahora, los que ya somos un poco veteranos y hemos vivido las vendimias anteriores, realmente la vendimia de ahora, pues hombre, no es tan dura. Es decir, al final son 8 horas que son las que tienen que ser. Antes se metía de sol a sol, que lo hemos conocido. Son 8 horas, bueno, pues no sé, todo es un proceso que es duro, es físico, pero que tampoco, en fin, que hay muchos trabajos físicos que se hacen y no son, y también son duros y se llevan adelante. Es decir, no es tan grave, ¿no? Como... Son galeras estar ahí todo. No, que va, ni mucho menos. No. ¿Qué proyectos tiene Ribera del Duero y la denominación de cara al año que empieza, 2026? Bueno, ¿Cuál es la principal ilusión que tiene usted en la pues cabeza? al final, lógicamente, siempre estamos pendientes y siempre, lógicamente, ese grano que tenemos ahí es que no logramos, bueno, crecemos, pero no al ritmo que nosotros deseamos en el mercado internacional, ¿no? Es cierto que tenemos muy buena posición en el mercado nacional, pero luego en el mercado internacional, que es ahí donde estamos dirigidos para crecer, que tenemos posibilidades y nos cuesta mucho crecer. El vino cae muy bien donde lo llevamos, la gente lo agradece de una manera fantástica. Es decir, hoy he tenido precisamente una llamada para acciones en un país de Latinoamérica, donde estamos creciendo de una forma importante, para hacer acciones allí, pero es cierto que sí, cuesta crecer. Competimos con los más importantes del mundo en el mercado internacional y cuesta abrirse un hueco en ello, ¿no? Pero vamos, lo hacemos bien posicionados y yo creo que es importante, ¿no? ¿Sirvió de algo esa frente común que hicieron con otras denominaciones de origen, por ejemplo Rueda, precisamente para tener más presencia en el exterior? Yo creo que fue una acción, inteligente para todos. Es decir, el unir fuerzas para salir a vender fuera, creo que eso es bueno para todos, ¿no? Es decir, realmente a mí me parece que pudiendo
donde hay posibilidad de poderlo hacer. Igual hay mercados donde no tiene mucho sentido para una denominación o para la otra, pero realmente donde, en este caso, Estados Unidos, China en su momento, y yo creo que en Puerto Rico que se hizo, yo creo que al final todo eso a mí me parece muy interesante. Como digo, pero unir sinergias y fuerzas a mí me parece que es fundamental. ¿Y qué países se resisten más? Bueno, pues al final tenemos, como estamos diciendo, ¿no? En Latinoamérica, en América en general, Estados Unidos nos cuesta. O sea, después del esfuerzo que estamos haciendo, Estados Unidos cuesta el ganar puntos, ¿no? Lo estamos haciendo, pero cuesta. Tenemos luego países muy diversos. China tuvo un momento que crecía de una forma exponencial y, lógicamente, pues aquello se paró por las circunstancias económicas, otras causas, y está un poco parado. Ahora yo creo que arrancará sin tardar demasiado. Y bueno, luego tenemos, en Europa tenemos países muy importantes como Suiza, y ahora Alemania la tenemos parada porque bueno, la situación económica tampoco es demasiado floreciente. Y ya sabemos que Alemania se reserva mucho en cuanto hay un pequeño problema, y estamos en ese momento, ¿no? Es que entre los límites, los aranceles, las crisis económicas que tienen algunos países, a veces no es tan fácil exportar, ¿no? No, es muy complicado, es muy complicado salir. Y luego las empresas las cuesta mucho también, evidentemente. O sea, salir a vender fuera de España es costoso. O sea, es una inversión a medio largo plazo que hay que invertir mucho para conseguir lo que hay que conseguir. Y no todas las empresas, ni muchísimo menos, están en esa disposición económica para poderlo hacer. Pero hay mentalidad exportadora entre los bodegueros de nuestra comunidad. Por supuesto, ahora más que nunca. Yo que he conocido un poco lo anterior, cuando casi nadie se acordaba de ello, pero ahora mismo yo creo que sabemos que el intentar exportar es fundamental. Vamos a ver qué le preguntan a los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Luis Jaramillo. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Conseguir un buen vino de la Ribera del Duero es la conjunción perfecta de una buena planta, un buen terreno, una determinada altitud y unas características climáticas. A pesar de que el pedrisco es bastante recurrente, es verdad que el clima muestra signos de cambio, es un hecho, ¿no? Las horas de insolación no son las mismas, las temperaturas no son las mismas, los inviernos ya no son ni mucho menos lo que era. La denominación de origen está previendo la posibilidad de que ese cambio climático pueda afectar a la uva y a la elaboración del vino. Bueno, lógicamente eso está en la mente de todos, es evidente. Es decir, la mente de los productores, lógicamente, como bien acaba de decir, los inviernos no son lo que eran, las horas de sol tampoco, la temperatura veraniega tampoco, y lógicamente todo eso influye en el resultado final de la uva, ¿no? Y a partir de ahí lo que se está haciendo, pero sobre todo el trabajo de los viticultores y los bodegueros es irse dentro de lo que es la Ribera del Duero, que son 115 kilómetros de largo, ¿no? Desde San Esteban de Gormaz hasta Quintanilla de Onésimo, pues ir a zonas más altas para aportar lo que antes a lo mejor en algunas zonas era muy difícil o no era posible el conseguir cierto nivel de calidad, pues ahora se van por allí para aportar lo que a lo mejor ahora mismo nos sobra en las zonas más bajas, ¿no? ¿Pero se está invirtiendo algo en I+D+I para intentar mitigarlo de alguna forma? Ahora estamos, lo que es la DIO, estamos en un estudio, que este ya es el segundo año, con el ITACIR y con la Universidad de Navarra y un vivero instalado en la Ribera del Duero. Estamos haciendo estudios para todo ese tipo de cuestiones, incluida también luego la aportación de nuevas variedades, que también va un poquito incluido todo, la aportación de nuevas variedades a la denominación de origen, ¿no? Estamos en ese momento. Patricia. A mí me parece muy interesante. En el 2017 Ecuador firmó un acuerdo comercial con Europa para ir bajando los aranceles a lo largo de los años, y actualmente tenemos 0 aranceles para el vino en Ecuador, por ejemplo. Aún así, por ejemplo, en Latinoamérica, en Ecuador, Perú, Chile, no conocemos mucho el vino Ribera de Duero, a diferencia de otros. ¿Qué acciones están emprendiendo, o no es un mercado que les interese el sudamericano? ¿Cómo pensarían que pueden apoyar más del gobierno para que este vino sea más conocido a nivel mundial? ¿Cómo están estas acciones? Bueno, a la hora de crear o hacer acciones en Latinoamérica nos interesa, cómo no, nos interesa a todo el mundo, y Latinoamérica, por supuesto, queramos o no queramos, si lo queremos, les consideramos hermanos nuestros, ¿no? Es decir, es así la vida, ¿no? Entonces les consideramos, o sea, les queremos más que a otros. Pero claro, tampoco son países en general donde haya mucha cultura de consumo de vino, es una realidad, ¿no? Y a partir de ahí se están consiguiendo poco a poco avances. Hay países como México,
que tenemos una situación preferente absolutamente en Ribera del Duero en cuanto a vino se refiere. Estamos ahí en una presencia impresionante y muy considerados en todos los sentidos. Puerto Rico, que es una pequeña isla, como todo el mundo sabe, también muy considerados. Y otros países que poco a poco se van subiendo al carro, ¿no? Es decir, poco a poco. Dominicana empieza a estar ahí arriba también. Y luego otros países que poco a poco, Colombia empieza a crecer también. Va llegando poco a poco. Y lógicamente se hacen acciones, no en todos los países porque no llegamos, pero según van subiendo de posición, nosotros nos colocamos y empezamos a ejecutar acciones, porque consideramos que si el Consejo Regulador hace acciones en un país es porque las bodegas tienen que estar ahí, porque el Consejo no vende, ayuda a vender. Entonces, de nada sirve que vayamos nosotros si las bodegas no vienen detrás. ¿Y Rioja, por ejemplo, está más implantado en esos países que Ribera del Duero? Hombre, Rioja está más implantada en todo el mundo. En general. O sea, decir, hombre, lo que es cierto es, he puesto el ejemplo de México, en México Ribera del Duero ya no dio en volumen, que seguramente en volumen no supere Rioja, pero en posición de imagen, de calidad y de nivel, estamos ahí en la cima. Vamos, en México estamos en una consideración impresionante. Qué bien. Guillermo. No hablando de exportación, pero no solo en Hispanoamérica, decía lo complicado que es posicionar el vino español. Me decía el otro día un amigo con mucha gracia que un italiano no es más que un español con autoestima. Y es verdad que muchas veces ocurre que te encuentras vino italiano por doquier en el extranjero, lo mismo que vino francés. ¿Qué nos falta a los españoles para acabarnos de creer algo tan bueno como es? Está el presidente de Ribera del Duero, pues el Ribera del Duero. Estábamos hablando antes de Rioja, pero si es que lo difícil es encontrar un vino malo en España. Entonces, ¿qué nos hace falta para acabar de colocarlo internacionalmente y que el resto lo descubra, como estaba diciendo ahora, en México, en Puerto Rico? ¿Qué nos falta en América y en China? Lo primero, creérnoslo, ¿no? Que es que yo creo que todavía nos cuesta eso, ¿no? Y lógicamente, a la hora de salir a vender, si ahora fuésemos, dentro de 4 días, va a haber una feria en Alemania, dentro de 2 meses o por ahí, ¿no? No me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, es igual. En cualquier feria internacional que vayamos, que creo que es fundamental. Iremos al pabellón de Francia o de Italia y sabremos que estamos en Francia o en Italia. Y cuando vamos al de España, nosotros tenemos dudas, porque tenemos 40.000 banderas, 40.000 referencias y todo un lío de 3 para narices. Y al final, lógicamente, todo eso, pues, y muchas otras cosas, que arrastramos una mala imagen de vino injustificadamente, pero se suma todo y el resultado es que nos cuesta mucho conseguir esa posición. Después, como muy bien has dicho, de tener la media de vino. Es decir, yo digo que en España, si todo el vino que se produce en España lo juntáramos, no hay país en el mundo que tuviera el vino tan bueno como nosotros, ¿no? Eso es una realidad. Cada uno en su segmento de mercado, porque hay zonas que producen un segmento más bajo y otras más alto, pero juntamos todo, no hay quien sea mejor que nosotros. Pero sin embargo, nos cuesta conseguir esa posición de referencia en muchísimas ocasiones. Esperemos que poco a poco, pero te digo, hay un problema serio en cuanto a la imagen que damos en muchas ocasiones. Yo estaba hace muy poco en Burdeos, en el museo, la Casa del Vino de Burdeos, que es una maravilla, es un espectáculo de lugar desde un punto de vista arquitectónico, pero también de contenido. Y si uno va ahí, uno se da cuenta, de cualquier parte del mundo, que España es uno de los principales productores de vino en este país. Quizá lo saben mejor los franceses a veces que los propios españoles. No, ellos lo saben muy bien. Hombre, ellos lo venden bien también. Ellos saben muy bien, los franceses. Lo que pasa es que los franceses tienen una posición histórica de imagen. Los italianos, como acaba de decir Gabriel, Guillermo, perdón, son unos artistas, son de imagen, saben defenderse comercialmente hablando como nadie, y luego los españoles que tenemos buena calidad, pero también tenemos yo creo también, pues eso, ¿no? Pues estos complejos, ¿no? Ese cainismo a veces. Sí, pues aprendamos de los italianos y de los franceses, no pasa nada, ¿eh? Hay que aprender también de los que nos rodean si lo hacen mejor que nosotros. Enrique, no quiero que te vayas todavía, porque quiero que concluyas hoy el programa conmigo, que tenemos un brindis especial. Ahora vamos a mostrarles un vídeo enseguida, muy divertido, con los mejores momentos de este 2025 en cuestión de prioridades, pero antes, bueno, pues vamos con la última viñeta del año de Chema Nieto, que hoy escribe su carta a los Reyes Magos, y hay que reconocer que lo hace con mucho cariño y respeto, sobre todo a ustedes, los telespectadores.
Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Queridos Reyes Magos, como en Castilla y León hemos sido muy buenos, para el año 2026 os pedimos las siguientes cosas. Trabajo y vivienda para los jóvenes, salud y tranquilidad para los ancianos, bullicio en las calles y paz en las casas, nieve en las cumbres ni una primavera sin heladas, un verano sin fuego y un eclipse de sol con sol. Y para los que hacemos cuestión de prioridades, rigor para la noticia, humildad para la equivocación, tolerancia para el desacuerdo, piedad para el dolor, cariño para el espectador y más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ya ven, preciosa carta, la comparto desde el principio hasta el final. Le ha faltado lo de menos crispación en la política, eso es fundamental. Bueno, ahora sí, Laura Zembranos nos ha preparado un vídeo en el que repasamos este 2025 en cuestión de prioridades, con otro enfoque, vamos a decir, más humorístico. Es que miren que han pasado cosas este año, vean. ¿Qué tal están? Buenas noches. ¿Cómo estará de crispada la política? Que sí, que da igual cuando escuchen esto, porque ha sido un año muy intenso y aquí les analizábamos cada noche toda la actualidad. Lunes normalmente no pasa nada, hoy han pasado muchísimas cosas. Un hombre que se ha equivocado. ¿Tiene ganas de volver a vivir en España? O me voy de España o me suicido. No le recomiendo ninguna de las cosas. Eso es que necesita un psiquiatra a marchas forzadas. ¿Pero quién eres tú para decir lo que ha hecho? Bueno, hombre, pues un tío que lleva 31 años haciendo información económica. No me creo nada de lo que han contado. La actualidad política tiene sobre todo 4 nombres propios. José Luis Ábalos. Tenemos a Cerdán, tenemos a Begoña. Pedro Sánchez, el otro y el de la moto. Se están hablando muchas mentiras. No hay nube. Creo que esto va a estar encapotado ya mucho tiempo. ¿Tirar de la manta? Ojalá tire de la manta. Eso es mentira. No, eso ya está hecho, ya está gestionado. La situación es endiablada para todo el mundo. Esto sí es un auténtico esperpento, es un circo. Un enredo, una intriga, una infamia, una mentira. ¡Cuenta la verdad, por favor! Más de 150 programas que nos han dejado momentazos. Y me cantó aquello de: señor alcalde, que si no hay toros, tampoco hay baile, tampoco hay misa, porque los mozos no la precisan. Muy bien, muy bien. María Carey, pero casi. Bueno, no me atrevería yo a cantar en la televisión. Dígame, ¿qué le incomoda? En un ataque de sinceridad, yo nací en 1975, soy cincuentona. Ah, no. Yo nací en 1978, ¿verdad? Alfredo y yo creo que somos de la misma edad, creo, pero... Bueno, pues que lo digan ya. No vamos a decir. Pero si yo lo respeto. Que nadie se ofenda porque ya me presimiente. El personaje y protagonista del Sexto Sentido. En ocasiones veo muertos. Paqui, Paqui no, Paqui. Lo de la... ¿Se vienen cositas? Soy un romántico, señores. Y hoy tengo que contarlo y tengo que compartirlo con ustedes. Es que me ha llegado una carta escrita, con su sello, con su dirección. Pero fíjense, qué carta más bonita, no sé si la pueden enfocar. Con esa letra preciosa de toda la vida, con su sangrado. Es una carta larga, ¿eh? Después ya le contestas por escrito. Y no cojas el chat GPT para contestar. No, para nada. Y se titulará Anotop. Ha sido... Me he descentrado. Pues al final nos pasan estas cosas. Estamos en un momento, que es el problema de fondo, en que no se perdona nada. Al resto de operadores ferroviarios, como son Oigo o Coigo, ¿no? Yoigo, perdón. Wigo. Wigo, me dice que es Wigo. ¿Les ha dicho algo? Buenos días. Buenos días. Buenas noches, Laura. Bueno, vamos a hablar también de... Se me ha ido el santo al cielo. ¿Dónde estamos? Ah, vale, sí. Del Partido Socialista. El gobierno y el Partido Social. Pero hay que hablar de las cosas del comer. A por las nueces. Nosotros invitamos a todos. Pero bueno, torreznos de Soria en tu ventana a estas horas de la noche. Pues Natalia, no sé si sabes que a partir de que se apruebe esta medida, yo no te voy a poder llamar ni mandar un correo electrónico cuando haya una noticia de impacto si no estás en tu jornada laboral. Vamos, que se puede caer la Catedral de Burgos, que no te puedo avisar.
o si lo haces te va a contestar el inspector de trabajo. También. Igual es que hemos dado con el truco del almendruco. ¿Pero qué llevaba en esa maleta? La verdad es que ya le hemos visto recogiendo fruta, también enviando chistorras. Un chándal, las mudas... Pero por favor, deja de hacer comedia y poneros a currar de verdad. Bueno, pues Yolanda, nos lo dijo Yolanda, vamos a tener gobierno de corrupción. Otra cosa es que uno quede escocido. Para las hemorroides, Hemoal. Un gran alivio. Es que continúe y ya debatimos, porque ahora estamos un poco contando la actualidad. Si alguien puede comentar todos los temas, es él. Óscar Puente. Un espectáculo lamentable. Yo no lo puedo creer. Nadie. Lo he seguido poco, no me interesa nada. Les importa 3 pollas en vinagre. Mírese al espejo antes. Golfos. La política se ha vuelto también bastante loca. Ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas. ¿Cómo es Merz? ¿Cómo lo pronunciáis? No sé. Cógete el Google, hombre. Su interés es buscar donde no hay. Hay despedidas que no se dicen con palabras, sino con gratitud. Gracias, Pilar. Ketty, Un placer. Chema. Y hoy, con buenos deseos. Se levanta la sesión y feliz Navidad a todos. Bueno, pues con este vídeo maravilloso que nos ha hecho Laura Zambranos y ese final de baile en el Parlamento Balear, nos vamos a despedir, pero quiero que sea algo especial y te voy a pedir, Enrique, que me acompañes aquí a esta barra de bar que parece a veces nuestra mesa de análisis. Ven con nosotros, por favor. Y quiero que también nuestros contertulios se acerquen aquí a brindar y Laura Zambranos, por supuesto. Muchas gracias. Ve por aquí, Laura, ponte aquí a mi derecha. Laura, coged una copita todos, por favor. Y os voy a pedir una cosa, Luis, Patricia, Guillermo, voy a empezar por ti, Enrique. Que pidas, que mires ahí a esa cámara, la número 3, y que pidas un deseo para los telespectadores de Cuestión de Prioridades y de Castilla y León Televisión. ¿Cuál sería tu deseo para 2026? Yo, bueno, hay un deseo que siempre es infalible, el de la salud, ¿no? Ese es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que también, bueno, pues que poco a poco yo creo que la gente, en fin, desde ámbitos, como he comentado antes, se van dando cuenta que están haciendo mucho daño al vino y que dejen de hacerle, ¿no? Que nos traten como nos merecemos, ¿no? Con muchísimo más cariño, que es lo que nosotros hacemos con la sociedad. Muy bien. Laura. Bueno, pues yo, por supuesto, también mucha salud, que pasen unas felices fiestas con sus familiares y que si debaten de política, que lo hagan como aquí, pero que no se enemisten con sus familiares, que no merece la pena. Gracias por el último estudio que decía que se están Por el rompiendo último familias y estudio, amigos por hablar de política, Nada, que eso sí que nada es menos grave. que 5 millones Eso de es. personas enemistadas por política. Entonces, por favor, no tengamos unas Navidades cordiales. Bueno, yo creo que un buen ejemplo, perdona, puede ser esta mesa de Cuestión de Prioridades. Aquí de momento nadie ha roto sus relaciones. Luis, ¿qué pedirías, venga, para 2026? Me sumo a lo que han dicho Enrique y Laura y además añado que me gustaría que el año que viene hubiera un poco de entente cordial, de diálogo, de tolerancia y de abandono de la radicalidad en la vida política. Muy bien. Sí, porque a veces hablamos de la vida política, de la vida social también, pero También. son ellos los que están dando ese ejemplo. Patricia. Yo 3 cosas: justicia, igualdad y diálogo. Y un beso a Ecuador, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, Un abrazo grande a todos los A lo mejor ecuatorianos. están viendo alguno desde allí. Guillermo, por último. Un año sin elecciones ya es imposible, porque tenemos en Castilla Eso y ya- León, tenemos en eso ya Aragón. es Habría imposible. sido un año maravilloso, pero como eso no va a ser, pues que nos sigan haciendo caso los telespectadores desde su casa, porque eso significará que no les hemos aburrido tanto como los políticos en España. Bueno, pues yo también quiero hacer mi propio brindis. Quiero agradecer a todos los que hacen posible que cada día salga adelante Cuestión de Prioridades, que hoy, por cierto, cumple ya 875 programas en antena aquí en Castilla y León Televisión. Y no me quiero olvidar de los que trabajan delante de la cámara, como es Laura Zambranos, gran periodista con la que es un gustazo trabajar, lo tengo que decir, a diario. Por supuesto, los contertulios, hoy representados en ellos 3, nuestra cotilla influencer, la Soraya Lázaro, nuestro dibujante Chema Nieto, pero también todos los que están detrás, los cámaras, que ustedes no les ven, Nuria, la coordinadora, Víctor, el realizador, los Fernandos de sonido, Alonso, nuestro grafista, Daniel de producción y las Cármenes de maquillaje y peluquería y todos los que de forma puntual también colaboran con nosotros. Bueno, pues sobre todo quiero darles las gracias también a ustedes por seguir siempre ahí fieles a este programa, me lo dicen cada día cuando me ven por la calle y me deseo, bueno, pues es que todos, absolutamente todos, sigan ahí durante el año 2026. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos en enero. Y ahora sí, vamos a brindar por todos ustedes. ¡Feliz año! Hasta el año que viene. ¡Feliz Adiós, año! ¡Feliz adiós, Navidad! Adiós.